Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la jornada de hoy. Vamos a tener ahora la ponencia de Estrella Herrera. Estrella viene en representación del colectivo RIFA. RIFA es un colectivo que nació en 2014 a partir de una circunstancia bien concreta. Ellos, en el marco del Festival de Fotografía de Valparaíso, un grupo de fotógrafos se reunieron con la intención de fotografiar a las familias que habían sufrido las consecuencias del incendio que hubo en Valparaíso en abril de 2014. RIFA está integrado por Agustina Triquel, Alejandra González, Matías Bruno y Estrella Herrera. Y los cuatro, además de ser fotógrafos, incluyen en su trabajo herramientas de otras disciplinas en las cuales se formaron, como la sociología, la comunicación social, la arqueología y las artes. Y a partir de ello lo que buscan es elaborar un dispositivo que articule relatos y fotografías con el fin de abordar temas y problemas vinculados a la imagen y la memoria. Estrella viene a presentarnos este proyecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias al CDF por invitarnos a presentar nuestra ponencia en estas jornadas. Hablo en plural porque, bueno, estoy yo, pero en verdad somos este colectivo que se llama RIFA. RIFA es una sigla, quiere decir Relatos e Imágenes Fotográficas en Acción. Y bueno, como recién comentaba, es un proyecto que nace de una circunstancia muy particular, que ahora les voy a ir comentando. La ponencia, de lo que vamos a conversar un poco acá, es sobre nuestro trabajo en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso en el 2014. Cuando este festival hizo una convocatoria para trabajar con familias que habían sido afectadas por una catástrofe natural. El nombre de esta reflexión se llama Cuando el soporte es la memoria, posibles reconstrucciones materiales de la narrativa familiar desde la acción fotográfica contemporánea. Y haciendo una especie de resumen y trazando como una especie de dirección de hacia dónde vamos a ir en el recorrido de lo que les vaya contando, se trataría de pensar qué pasa con los cambios físicos de las imágenes fotográficas en contextos posteriores a catástrofes, cuando se intentan reconstruir álbumes familiares de familias que son afectadas por alguna circunstancia que les hace perder la materialidad que hace de soporte de sus memorias. En este caso nos vamos a centrar en el trabajo que hizo nuestro colectivo con las familias del Cerro La Cruz, víctimas de este incendio de abril del 2014, y en este contexto el Festival de Valparaíso. Lo que vamos a tener como objetivo es tratar de entender un poco qué relaciones pueden existir entre los relatos y las imágenes a la hora de construir memoria, y también pensar qué fenómenos se producen al generar el tránsito de una imagen producida en un ambiente privado e íntimo, como es una familia, al pasar al espacio público socialmente ampliado. Y también nos vamos a preguntar por el valor real del soporte material de una imagen. Bueno. El punto de partida sería entonces este incendio. Valparaíso es una ciudad costera a orillas del Océano Pacífico que está rodeada por cerros. Es una ciudad que tiene un fuerte contraste social. En este gráfico, que no sé bien cuánto se llega a ver, están señalados los distintos nombres de los cerros, y probablemente si alguno de ustedes conoce Valparaíso haya transitado por el Cerro Concepción o el Cerro Alegre, que son sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad, turísticos, con bares y mucha oferta cultural. Y después hay otro tipo de cerros que son cerros más altos, como el Cerro Las Cañas, La Cruz,
la Merced, que son los cerros con los que estuvimos trabajando nosotros. Ahí en ese gráfico los colores indican el riesgo de incendio, porque Valparaíso en su historia en general ha tenido ya muchas experiencias de inclemencias naturales, ya sean incendios o terremotos. En verdad, los cerros con los que nosotros estuvimos trabajando no eran cerros que habitualmente tuvieran problemas de este tipo. Ahí el gráfico indica que tenían un nivel de riesgo medio. Sin embargo, que el fuego haya llegado hasta ese lugar da una cuenta de que aquel incendio fue algo sorprendente y desmesurado para la historia del lugar. Y así como decía que Valparaíso se caracteriza por ser una sociedad muy contrastada en cuanto a su cultura, su economía, este fenómeno del incendio produjo un cruzamiento que no era habitual. En general, la vida de las personas de los cerros altos es subir y bajar y los otros cerros permanecen más en sus áreas. Sin embargo, a raíz del incendio y articulado por varias instituciones de tipo educativas y culturales, se organizó un gran trabajo solidario para ayudar a estas familias que perdieron básicamente todo, sus casas y con ellas sus álbumes familiares. En este contexto, el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso buscó una manera de trabajar con esta problemática y meses después del incendio lanzó una convocatoria para colectivos fotográficos a que presentaran proyectos para trabajar en una posible reconstrucción del álbum familiar. Quizás vale la pena contar, para los que no lo conozcan, que este festival se caracteriza por ser un festival de producción, que en cada edición tiene una duración que no me acuerdo muy bien, será de unos 10, 15 días, algunas actividades duran menos, pero se parte de cero, con salas vacías, blancas, y todo lo que se produce y el resultado material de esos días de trabajo se da en las brigadas, en los talleres y en las residencias. Bueno, algo en esa línea creo que es también hacia donde va el MUFO, que está sucediendo acá también en Uruguay. Entonces, RIFA, nuestro colectivo, se presentó a esta convocatoria para participar como una de las brigadas. Se eligieron 10 brigadas fotográficas y se nos asignaron 7 grupos familiares con quienes trabajar. Supuestamente era una semana, pero al final fueron 2 días porque el resto del tiempo fue el tiempo necesario para trabajar en todo lo que tiene que ver con impresión de imágenes, montaje de obra, etcétera. Bueno, recién contaban, ¿no? Un poco que nuestro colectivo está integrado por una arqueóloga, Alejandra González, un sociólogo, Matías Bruno, Agustina Triquel, que es comunicadora social, yo soy licenciada en artes, mi nombre es Estrella Herrera, y todos tenemos una relación con la fotografía. Ante esta convocatoria surgió como gatilló así un encadenamiento de preguntas, porque había algo como de contradictorio en la propuesta de reconstruir algo que ya no existía, ¿no? Nos preguntábamos entonces cómo es posible reconstruir hoy un álbum con imágenes que ya no existen, qué es lo que verdaderamente puede hacer la fotografía en tiempo presente con imágenes que forman parte del pasado, cómo hacer para reconstruir lo perdido cuando no es solo la materialidad física lo que se pierde, sino lo representado. Iba más allá del soporte de los álbumes y los papeles, aquello que estaba ahí representado, lo que había sido su referente probablemente ya no existiera. Y cómo abordar fotográficamente entonces esta doble ausencia de la materia y de aquello que era evocado. Entonces, nos pusimos a pensar qué tipo de dispositivo podíamos elaborar para trabajar más que con imágenes inexistentes, con relatos.
Todo esto partiendo de una premisa que era que pensábamos que el fuego se había llevado efectivamente la materialidad de las imágenes, pero que las fotos tienen la capacidad de poder ser evocadas mediante el recuerdo y muchas veces cristalizadas en la manera de un relato. Todos nosotros tenemos imágenes emblemáticas de nuestros álbumes familiares que probablemente podemos compartir con las personas con las que compartimos ese colectivo familiar y sin necesidad de ver la imagen la podemos evocar. Entonces, nuestro dispositivo de trabajo se basó en lo siguiente, en salir a recolectar relatos que estuvieran suscitados por imágenes perdidas pero recordadas, trabajar con fotografías narradas. Y por otro lado, tratar de transcribir aquellas descripciones orales en lenguaje visual, rescatar cuáles eran los elementos con los cuales poder proponer a esas familias generar imágenes nuevas que guardaran alguna especie de guiño con aquello que había sido perdido. Entonces lo que hicimos fue dedicarnos durante esos 2 o 3 días a visitar a las familias y a principalmente o primeramente conversar. Preguntarles bueno, fue inevitable hablar de la incendio, que era algo como muy pregnante y había mucha necesidad de hablar. También, la verdad que como propuesta era muy interesante, pero también llegar a una casa con gente que todavía está afectada por una pérdida importante y hacer un retrato así medio en frío era también como algo que simplemente no era posible, así que la situación de la conversación era ineludible y nosotros además queríamos trabajar con esos relatos. Así que nos dedicamos a conversar y después a rescatar en esas conversaciones aquellos elementos visuales para a partir de ahí proponer generar una situación de representación, si se quiere, de tipo teatral, que trabajara con un documento perdido, pero a través de su evocación por medio del relato. Bueno, y lo que surgió como resultado de esa experiencia, lo que se hizo en principio evidente es que la relación de las fotos familiares y probablemente de otro tipo también con el pasado no se reduce simplemente a su carácter de testimonio indicial, en términos persianos de un signo indicial en cuanto signo que mantiene una relación de continuidad y de proximidad física con su referente, porque acá ya no estaba esa materialidad que guardase esa proximidad, pero sin embargo estaban los relatos que hacían aparecer ese tiempo pasado. Y bueno, entonces lo que hicimos fue basarnos en los relatos de 5 grupos familiares, que si bien fueron grupos familiares, la verdad es que se trataron de 5 mujeres. Hay una socióloga argentina que se llama Elizabeth Schelin, que dice que muchas veces las mujeres, por tradicionalmente estar a cargo del orden doméstico, muchas veces también funcionan como las guardianas de los relatos y de las memorias visuales de las familias. Por ende, en estas entrevistas, que si bien en 4 de los 5 casos eran en grupos familiares, las entrevistadas y los testimonios fueron dados por estas mujeres. Surgió una situación intermedia igual, que fue que en algunos casos nos encontramos con que existían algunas piezas sobrevivientes. Entonces, nuestro dispositivo de trabajar con las fotografías narradas no tenía sentido, porque aquellos restos ya tenían la pregnancia suficiente de arrastrar consigo la memoria de todo lo que ya no estaba. Por eso es que lo que vamos a hacer acá es repasar 5 encuentros que corresponden a 4 familias. De una familia tenemos 2,
y de los cuales 2 tienen que ver con esta propuesta de reconstrucción de una escena nueva que evoque una imagen perdida, y otras 3 tienen que ver con la resignificación de imágenes sobrevivientes. Bueno, esta sería la primera historia, Miriam y la mesa de cumpleaños. Miriam es la mujer que está mirando en un primer plano hacia la cámara. Ella nos contó que habían perdido todos sus álbumes familiares y también todas las fotos que tenían dispuestas en las paredes de su casa, que eran muchas y muy importantes para ellos. Cuando le preguntamos si recuerda alguna imagen en particular, enseguida nos habla de la mesa de cumpleaños. Es decir, que no nos habla de una fotografía, sino como de una escena ritual repetida. Enseguida su marido, Alfredo, y su suegra Nelly asienten con la cabeza y empiezan como a recordar aquellas imágenes propias de los cumpleaños. Le pedimos si puede recordar una imagen en particular y recuerda la del último cumpleaños en la que su padre estaba vivo. Y bueno, lo que sucede con este tipo de dispositivo que nosotros planteamos es que la conversación inmediatamente se vuelve en una situación un poco performática, porque el se empieza a acompañar de señas, de movimientos, hablando de una mesa que no era esta, que era más grande y que en verdad está en una posición contraria. Entonces el grupo termina levantándose, ayudando a mover la mesa, a poner las sillas en su lugar, y todo el relato empieza a hacer cristalizar una imagen que evidentemente está como proyectándose mentalmente en la cabeza de los miembros de la familia, y en la que el grupo de trabajo de la brigada colabora desde un lugar más bien técnico, ¿no? En este caso, esta es la imagen que producimos, fue la imagen elegida por esta familia. Como verán, es una imagen que no tiene nada de virtuosa y ni lo pretendía. El trabajo tenía que ver con trabajar entre el relato y la imagen. Cada uno ocupó el lugar en el que solían estar, quedaron 2 sillas vacías. Esas 2 sillas vacías, una es de un hijo de la familia que en ese momento estaba trabajando y la otra corresponde al padre de Miriam, que había fallecido. Como se trata de fotografía digital, apenas terminamos la escena, se la mostramos la imagen y ahí ellos dicen que bueno, que está muy bien, pero que es muy diferente porque la luz es distinta, porque ya no está más la ventana por la que podían mirar hacia el mar, y evidentemente porque todavía no llegaron a hacerla. Y ahí vemos incluso en la foto que está la situación previa a terminar esa ventana. Tal vez lo interesante, digamos, de la situación es que esta nueva imagen, que de alguna manera intenta hacer un homenaje o un amuleto de aquella perdida, la recuerda tanto por sus semejanzas como por sus diferencias. Y en esas diferencias queda incorporada la experiencia del incendio, ¿no? Como parte de la historia de una familia. Brevemente, esta otra situación, en este mismo grupo familiar, si bien Miriam nos había dicho que habían perdido todas las fotografías, después también nos recuerda que al cabo de unos meses apareció una sobreviviente. Resulta que su yerno se había llevado una foto de esta casa pensando que era una foto de su mujer cuando era niña, pero el parecido físico entre hermanas produjo una confusión y la imagen que él se había llevado, en lugar de ser de su mujer, era de la hermana de su mujer. Acá lo que sucede entonces es que una situación azarosa y la situación traumática del incendio de por medio hace que una fotografía que no cumplía ningún lugar especialmente relevante en la memoria familiar se vuelve una imagen emblemática por la suerte que corrió y por las historias que acarrea. Quedó una imagen y si bien es una, la descripción de esa imagen, recordar la historia, termina acarreando la niñez de las 2 niñas, otras imágenes que ya no están.
y de alguna manera también se produce una sutura entre ese tiempo pasado y el presente. Otra situación fue la de esta pareja que ellos estaban en un lugar del cerro en donde nunca había llegado el incendio y que además tenía una vista panorámica por la cual pudieron ver absolutamente todo. Bueno, fue un poco impresionante porque era inevitable cómo al hablar de imágenes, cuando se hablaba del incendio, todas las familias se ve que tenían un archivo visual de esa escena y era como muy notoria la afectación que tenían. Y en este caso, la imagen que eligieron evocar fue la imagen de su casamiento. Y acá, lo mismo que para la situación del cumpleaños de Miriam, vale quizás tomar esta cuestión tan típica de los álbumes familiares de la que habla Pierre Bourdieu sobre lo fotografiable, ¿no? Las escenas que se rescatan son aquellas que los sujetos consideran que por algún motivo merecen ser retratadas porque la actividad fotográfica no puede ser algo del continuum habitual. Pensemos que estamos hablando de tiempos analógicos. Bueno, y acá se da la misma situación, se recrea la escena, por dónde había entrado la pareja, cuál fue el punto de vista, que los atuendos no tenían nada que ver, que el paisaje ya no era el mismo porque faltaban las casas que había por detrás. El detalle de un ramo familiar, de flores, y es lo que termina siendo el guiño, el amuleto con el cual acarrear aquella fotografía hoy ausente. Y por último, voy a saltear una cuestión de tiempo. Tenemos esta situación que es la de Juana, que fue una mujer viuda, que también perdió todos sus objetos, pero que al día siguiente del incendio, cuando volvió para ver qué cosas se habían salvado, si es que algo había salvado, encontró una postal de su marido buzo, con el cual vivió muy poco tiempo porque vivía viajando, pero del cual tenía un sinfín de cartas y postales. Y Juana nos cuenta que su intención es hacerle una restauración digital a la tarjeta. Es decir, modificar las marcas del incendio en la materialidad del objeto salvado. Sin embargo, la charla va avanzando y al final termina diciendo que mejor no lo va a hacer porque también somos eso, el incendio. Y acá lo que se puede ver de alguna manera es un desplazamiento en la lectura de las transformaciones de los soportes de la imagen. Si en un caso hacer una restauración implicaría borrar las marcas de este acontecimiento traumático, dejarlas sería asumirlo y de alguna manera incluir las marcas materiales y emocionales de una experiencia vivida. Voy a saltear una situación más de una imagen salvada por haberle hecho un registro con una tablet. Lo interesante acá es que el soporte digital termina igualando imágenes analógicas y digitales y de alguna manera eliminando los problemas de conservación y deterioro propios de la materia. Y por último, la otra cuestión interesante de esta experiencia propuesta por el FIF fue la instancia de exhibición de estas imágenes. Por un lado, quizás también resaltar que la fotografía familiar se caracteriza por que siempre el punto del fotógrafo es el de alguien que pertenece al grupo parental. Y en nuestro caso, y el de las 10 brigadas que trabajaron, bueno, no fue de esa manera. Sin embargo, en la propuesta que nosotros armamos, por tratarse de una situación performática basada sobre un recuerdo y una imagen que ellos poseían y nosotros no, creemos que más bien funcionó la familia como
un equipo de dirección y nosotros más bien como asistentes técnicos. Y bueno, lo que sucedió fue que al finalizar todos los trabajos con las familias, se hicieron este montaje en la parte más alta del cerro. Las fotos se dispusieron en tablones de 2,5 metros por 1 metro, que casualmente eran los mismos tablones que la municipalidad había dado a las familias para reconstruir sus casas. Así que no tardaron en aparecer los comentarios y las preguntas de los vecinos de si acaso nos sobrarían algunas de esas tablas para continuar con la reparación de sus casas. Esto nos deja latente la pregunta por posibles trayectorias de estas fotografías que, siendo fotografías familiares, pasaron del interior íntimo de las casas, no solo a estar expuestas en el espacio público, sino también a, vaya a saber si terminar en el interior de una casa de un vecino, como decorado, no tanto por sus características representacionales, sino por su materialidad. Las fotos no se ubicaron en las casas de los retratados, sino que los vecinos se mezclaron. Por último, me gustaría decir que, y pensando en este dispositivo de trabajo, si tiene alguna utilidad para las prácticas fotográficas o para trabajos de tipo social, siguiendo a Metz, que piensa la fotografía como un modo de perpetuar la memoria y que la emparenta también con los funerales y otros tipos de rituales, por recordar a los muertos y también por recordar que están muertos mientras la vida continúa. Metz cree que la fotografía ayuda a una elaboración saludable de la pena y de la pérdida, que son como los elementos constitutivos del duelo en términos freudianos. Creemos que esta experiencia de representar, de disponer el cuerpo, de transitar el recuerdo a través del relato y cristalizar imágenes a través de palabras y generando otras imágenes que funcionen como amuletos de las primeras, ayuda a una elaboración de la pérdida y que a la vez esta exposición colectiva en la cima del cerro también permite la reconstrucción de un lazo social en situaciones de crisis y catástrofes. Y tal vez nos preguntamos si el dispositivo artístico de esta manera habilita una consolidación de lazos donde la imagen y su efímera puesta en el espacio público resulta apenas una excusa para generar nuevos vínculos y relaciones entre grupos sociales. Bueno, eso sería Muchas todo. gracias, Estrella. De nada. Bueno, muchas gracias, Estrella. Tenemos un espacio para preguntas. Quien tenga algo que comentar, una cuestión que haya quedado en la cual quieran profundizar. Bueno, mientras tanto, a mí, Estrella, me gustó mucho la presentación. Yo ya me había acercado de ella antes. Te quería preguntar por una cuestión que me interesó, que es esencial al trabajo, y en la cual tengo una duda acerca de la forma en la cual ustedes la resolvieron, si eso tiene que ver con una decisión o con cuestiones que, como vos comentaste ahora, y por la forma en la cual se produce el Festival de Valparaíso, y hay un tiempo corto para producir y es necesario ejecutar rápidamente antes de llegar al producto final, por la cuestión de los relatos y la forma en la cual ustedes los trabajaron. Si ustedes decidieron conscientemente no registrar el relato y no incluir eso. Sí, en verdad nosotros los registramos los relatos y nuestra idea expositiva era la foto y el relato por debajo, pero no hubo tiempo de hacer eso, así que los relatos quedaron como entrevistas que nosotros usamos como material de investigación, pero que no lo pudimos restituir a las familias y que me parece que en ese caso los relatos eran un material de utilidad para el espectador y no tanto para las familias, pero la ausencia de relato tiene que ver con que no hubo tiempo para trabajarlo. Porque también además me imagino que en el relato, digamos, la familia, digamos, al momento de contar la fotografía ausente, y al participar varias personas, muchas veces de esa evocación,
también cómo emergen contradicciones en la forma en la cual se recuerda ese. Sí, incluso en el caso del matrimonio, por ejemplo, después de que hicimos la foto y se la mostramos, él dijo, no, no, está mal. En la foto se veía el mar y se veían también las casas de estos vecinos. Y la mujer dijo que ese punto de vista era imposible, que la foto no era así. Nos quedamos pensando que había algo también en los relatos sobre las imágenes perdidas que se parecía a la lógica de los relatos de los sueños, con ciertos desplazamientos y condensaciones y torsiones propias de la memoria y del inconsciente de cada uno. Mm. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si hay alguien que quiera agregar algo. Bueno, si no, nuevamente muchas gracias, Estrella, Bueno. por la presentación. Invito a que se vayan acercando